Ese es un poquito el objetivo de la clase de hoy. Determinar tensiones máximas y tensiones mínimas por combinación de diferentes solicitaciones. ¿Qué fue lo que hicimos hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue plantearnos para esta pieza que estaba cargada con un estado de carga genérico cualquiera, y lo graficamos a través de dos fuerzas genéricas, fue haber cortado y al cortar dividir esto en dos partes. Esta historia ya la contamos. Y cuando cortamos nos quedamos con dos partes divididas. Si tomamos una de ellas, nosotros le habíamos puesto una terna referencial y dijimos, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, y este es el eje Z, y se nos encontró la posibilidad de tomar un pequeño diferencial de área, plantear ahí la existencia de tensiones normales, que dimos en llamar sigma X, y tangenciales, que las trabajamos como dos tangenciales. Y dijimos, este es el valor de la tensión en un punto. A esta la llamamos tau XY, a esta la llamamos tau XZ. Esta es la tensión en un punto. ¿Nos interesa la tensión en un punto? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre tensión y estado de tensión? La tensión está definida para un punto, para este punto, para este punto y para un plano. Quiero conocer la tensión en este punto y en este plano. Si pudiese, para el mismo punto, para los infinitos planos que pasan por el punto, definir el valor de la tensión, diría que conozco el estado de tensión. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahí estaríamos pensando una cosa respecto de la otra. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos a usar? Bueno, planteamos como un pequeño raconto, en espera, ya creo que ya deben de estar algunos más reunidos con nosotros. Habíamos planteado lo que habíamos llamado ecuaciones de equivalencia. Las repasamos, esas ecuaciones de equivalencia. Habíamos dicho que si en una primera instancia yo multiplico la tensión normal, sigma X, por un diferencial de área, lo que obtenía era, al integrarla a lo largo de todos los A, obtenía el normal. Que si a su vez yo multiplicaba ese sigma X por diferencial de área y jugaba con las distancias existentes y decía, a ver, si busco las distancias, yo tengo una distancia respecto del eje Y que podría llamar Z, una distancia respecto del eje Z que debería llamar Y. Y entonces, si yo multiplicaba por la distancia Z, estaba sacando al integrar el valor del MI. Estas ecuaciones las tienen que retener, las tienen que saber deducir. Este es el momento en Z y salía de la integral extendida todo el área de sigma X por diferencial de área, y ahora multiplicaba en vez de por Z por Y. Una de estas dos tenía un problema con el signo, dice, la primera es positiva, la segunda tiene un signo negativo por acá, porque el par cuando gira da negativo. Estas eran las tensiones normales, pero a su vez, a mí se me ocurrió que yo podía escribir asociadas un cortante en la dirección del eje Y, un cortante en la dirección del eje X, tal que esto fuese la integral extendida todo el área de tau XY, diferencial de A,
y otro era la expresión del cortante, la dirección del eje Z, que era la integral extendida a todo el área de tau xz diferencial de A. Pero a su vez, por acá pude escribir una vinculada al torsor. De ahí que flexión y normal salen con tensiones normales, mientras que cortante y torsor salen con tensiones tangenciales. Y acá habíamos dicho que esto cuando fuimos al torsor lo cambiamos, la expresión la adecuamos más que la cambiamos, y lo multiplicamos por I, y a su vez tau xz por el diferencial de área lo multiplicamos por Z. Una de estas dos gira positiva, la tau xy, pero la tau xz gira negativa. No, al revés. La tau xy gira negativa, la tau xz gira positiva. Depende de qué mano juegue. Pero digamos, este es el concepto que habíamos visto. Estas eran tensiones normales, tangenciales, y ahora queremos saber qué pasa cuando las vinculamos entre sí. Si las vinculo, ¿qué le pasa? ¿Podré encontrar máximos de funciones al combinar tangenciales con normales? Bueno, eso es precisamente el objetivo. Habíamos visto, si mal no recuerdo, lo habíamos contado, estoy haciendo un pequeño raconto, antes de entrar en tema propiamente dicho, cuando nosotros vinimos acá a este corte que nos habíamos permitido, dijimos, si esta es la sección cortada, nosotros podíamos encontrar. Profe, Sí. perdón, en la ecuación de equivalencia de momento torsor, cuando haces tau x por diferencial A, ¿no es por z en vez de por y? Y al revés, en el de tau z. Sí, tenés razón. Bien, hay alguien atrás. Qué lindo. Sí, sí, tenés razón. Este es por Z, este es por I. Sí. Yo lo que decía es que yo había aprendido a calcular por acá un vector ρ sub pi. Ese vector ρ sub pi estaba asociado a que este plano lo había llamado plano pi. Y ese vector ρ sub pi era un vector que estaba contenido en un plano, como podía ser este plano que está acá que estoy dibujando. Entonces, eso me permitía encontrar a mí, de ese vector ρ sub pi, un vector genérico cualquiera, correspondiente a un diferencial de área. Este era el diferencial de área. Y yo podía sacar la tensión normal, esta tensión normal, tau pi, o sea, la componente de este vector tau pi. Y decíamos, para sacar tau pi, sigma pi, lo que hacía era multiplicar ρ sub pi, que era un vector. Claro, necesitaba tener definido el plano. Y el plano, su normal coincide con esta dirección. Este es el normal del plano pi. Y entonces podía sacarlo de esta manera. NP. Si esto lo quería que me diese un resultado vectorial, lo que hacía era este escalar lo volvía a multiplicar, y si yo lo tomo el escalar que tengo, ahí tengo un escalar, si lo multiplico otra vez por ese versor, obtengo un vector. Y si quería sacar el vector tensión tangencial, es decir, la componente de este vector contenido sobre el plano, al que podríamos llamar tau pi,
era esta componente que me interesaba sacar. Esa tau pi lo que tenía que hacer, repaso, tau pi, dice, lo que tenía que hacer era multiplicar. Pero antes de hacer eso, hagamos esto. Si yo multiplico vectorialmente, no escalarmente, y hago vectorial este por este, observen un detalle, no me sale en esa dirección, me sale en esta dirección. Es un detalle, pero para que lo tengan en cuenta, porque es un detalle que obliga a pensar en que tengo que hacer otra cuenta más. Esto es ρ vectorial para batirlo y que me quede en la dirección, es decir, si yo lo hago girar para que me quede en esta dirección, tengo que, esto es un producto vectorial, vamos a aclararlo por las dudas, producto vectorial, tengo que volverlo a multiplicar. Y entonces, esto lo podía sacar de esta manera. Vectorial, y ahora sí, hago este producto, vector, por este versor, y acá obtenía una de las formas de sacar la tensión tangencial. De las tensiones normales que habíamos sacado acá, cualquiera de estas dos me sirven, si lo quiero en expresión vectorial o si lo quiero en expresión de un escalar, cualquiera de las dos me sirve. Bueno, observen que también podría arribar a este tau pi haciéndolo por diferencia, ¿no? Si hago a este vector, le resto este vector, ahora este usado como vector, también obtengo ese vector. Camino para determinar esa tensión tangencial. ¿Dudas? Ahora ya debemos haber reunido más gente. Y ahora metámonos ya en un tema distinto, que ya no sea un mero repaso, sino que vamos a entrar a ver lo que se llama las ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. Que además está a decir, es un bodrio precioso. Van a ver qué lindo que es este tema. Pero bueno, alguna vez la tenemos que plantear. Ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar el teléfono. Entonces vamos a volver un poquito con algo de lo que estuvimos practicando hasta ahora. Y lo que decimos es, si yo vuelvo a mirar ese cubito que estuve mirando antes, que estaba cargado, no, me gusta más la empanada que esta cosa. Estaba cargado con la fuerza P sub I y los pares M sub J. Y yo tengo que analizar qué le pasa a este cubito. Tomo un cubito. Ahí. Este es un cubo elemental. Como el sistema está en equilibrio, es un cubo elemental que, atento a que el todo estaba en equilibrio, este cubo elemental también está en equilibrio. Ahora, en equilibrio, ¿de qué fuerzas actúan sobre el cubo? Ahí viene la pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el cubo? Bueno, dibujen un cubo grandote si es que lo van a copiar. Recuerden que lo tienen, o sea que no es una cosa que lo van a encontrar, se los vamos a enviar
generalmente rápidamente para que lo tengan. Voy a tomar el cubo, voy a poner una terna referencial, de forma tal de que sea amigable. Vamos a poner la terna, no cambia en nada la dirección de terna, pero para que no me salga para el otro lado, la voy a poner hacia arriba en vez de hacia abajo. Ahí la roté, es apenas una rotación, ahí está. Si analizo ese cubo, ¿qué tipo de fuerzas actúan? Entonces, tipo de fuerzas. Y en los tipos de fuerza voy a encontrar que yo podría definir como uno son las fuerzas de superficie. O sea, en las caras del cubo tiene que haber fuerzas actuantes. Bueno, en realidad hacen aparecer tensiones y esas tensiones, si las multiplico por las áreas, son fuerzas. Son fuerzas que actúan sobre la superficie. ¿Vamos a graficar esa fuerza sobre la superficie? Sí, vamos a graficarla, pero para que quede en claro, lo que voy a hacer es graficar en X. Y alguien dirá, ¿y por qué no grafica todo? Porque va a ver cuando grafique en X la maraña de fuercitas que aparecen. Si grafico en todas las direcciones, el dibujo ciertamente se complica. Voy a poner siempre tensiones positivas, y entonces pongo una tensión positiva acá y digo, mire, esta tensión, sigma X, actúa sobre un cubo, sobre una cara del cubo que es diferencial Y, diferencial Z. Ahí encontré la fuerza. Ahora, como acá tengo un diferencial de X a lo largo de esa longitud, podría ser que esa tensión hubiese sufrido una variación. Bueno, yo puedo hacer un desarrollo por serie de Taylor tratando de encontrar esa variación, pero lo que voy a hacer es limitar ese desarrollo al primero de los términos, es decir, asumir un crecimiento lineal de la tensión normal en X. Y si asumo un crecimiento normal, diría, bueno, yo tenía la tensión en X, debe haber un gradiente de función que establezca el crecimiento entre una cara y la otra, dice, ese gradiente lo podríamos expresar como este creciente. Dice, valor del crecimiento. ¿Cuánto se incrementa la tensión tau X en la dirección de X multiplicado por la longitud de aplicación? ¿Sí? Algo así como decir, una viga pesa 70 kilos por metro. Bueno, si tengo 3 metros, pesa 210 kilos. Bueno, crece proporcionalmente a la longitud y establezco un valor de crecimiento. ¿Cómo lo establezco? A través de la derivada parcial. Digo, bueno, actúa en diferencial Y y diferencial Z. ¿Esto del crecimiento se entendió? Parecería que sí. Sigo. Ahora tengo que empezar a dibujar tensiones tangenciales. Todas aquellas que tengan dirección del eje X. Voy a terminar dibujando en punteado hacia atrás las caras del cubo, porque lo que estoy haciendo es un mero análisis del equilibrio de ese cubito elemental para ver cuáles son el conjunto total de fuerzas que actúan. En algún momento, cuando di la primer clase y hablé de tensiones, hice esto, pero en una forma groseramente simplificada. ¿Por qué lo hice simplificado? Porque a esa altura meter esto de entrada era difícil de absorber. Ahora es difícil de absorber, pero quizás es un poquitín más amigable. Tengo que plantearme, voy a plantearme solo las fuerzas actuantes en la superficie en dirección del eje X, para sacar una ecuación de equilibrio, todas las ecuaciones de equilibrio de este cubo. Entonces, actúa una tensión. En cara Z, la positiva la mando en la cara de atrás. Y entonces digo, en esta cara Z actúa, la voy a pintar con otro color, actúa una tensión para que sea positiva en una cara negativa. ¿Se acuerdan eso? Cara positiva, cara negativa. Esta es una tensión tau X, no, perdón, tau Z en dirección X, que actúa en un plano, estoy en la cara de atrás, que actúa en un plano que se llama diferencial de X, diferencial de Y.
diferencial de X, diferencial de Y. Cuando vengo hacia adelante, esa función crece. ¿Cuánto crece? Pero no mucho. Digo que crece en tau Zx y tiene un gradiente de crecimiento establecido por la derivada parcial de esta función, pero ahora en la dirección correcta. Bueno, esto cambia en z. Por el diferencial de z. Y sigue actuando en una superficie diferencial de X, diferencial de Y. ¿Se entiende esto del gradiente o alguien no lo pescó? No tiene mayor dificultad. Digo, asumo que crece linealmente. Entonces, establezco esa relación de crecimiento y multiplico por la longitud de desarrollo del cubo en esa cara. Acá es diferencial de X, diferencial de Y. Y finalmente aparece otra tensión más, esa va a aparecer en el pie, la dibujo con otro color, dice, esta tensión aparece dibujada en la cara de abajo. Dice, esa es una tau IX que actúa en un plano diferencial de X, diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Z. Cuando la miro en la cara de arriba, acá arriba, fíjense lo fácil que es esto, que ahora hay que ver cómo hacer para estas letras mudarlas. Si las pudiese mudar sería una gloria. Vamos a ir mudándolas de a poquito. O reescribirlas, por ahí más fácil. Porque ahora en la cara de arriba, acá hay una rayita que no sé de dónde proviene, la podemos borrar. La cara de arriba aparece la función incrementada. La de amarillito que teníamos abajo aparece dibujada acá arriba. Dice, esta función, saquémosla para que no sea tanto lío, es una tau i z, tau i x, crece, bueno, es el gradiente de esa función, tau i x, pero ahora en la dirección de y, porque crece en esa función en y, por el diferencial de y actuante en una cara diferencial de x, diferencial de z, xz. Ahí está. Esto fue nada más que plantear las fuerzas actuantes en la dirección X. Lo que hicimos fue aplicar una teoría lineal de tensiones. ¿Por qué? Porque asumimos que si hay un crecimiento entre unas dos caras sucesivas, crecen linealmente. Teoría lineal de las tensiones. Mario, ¿podés repetir eso último? Sí, cómo no. Todo lo que dije es que si vos tenés una cara y la cara que sigue, no tenés por qué asumir que entre las dos caras hay igual valor, como expresión más general. Entonces vos decís, bueno, tomo esta cara de referencia y tengo una tensión normal, o una tensión cualquiera. Cuando vengo a buscar la cara que sigue, pienso que debe haber un incremento de la función. Ese incremento lo expreso en función de la longitud del elemento. Como si dijese el peso de la viga. Viste que la viga, yo digo, pesa 70 kilos por metro. Si tengo 1 metro, tengo 70 kilos. Si tengo 2 metros, tengo 140 kilos. Bueno, pienso en un crecimiento entre una cara y la otra cara. ¿Y cómo lo expreso? Bueno, a través de un gradiente, y ese gradiente no es más que la derivada parcial. Entonces, fíjate, tomo la tensión normal, esta, tensión normal, es sigma x. ¿Y acá qué digo? Bueno, se incrementó. ¿Cuántos incrementos? Todo este término es el valor del incremento. Este es el gradiente que multiplicado por el diferencial de longitud en juego te da cuánto fue lo que aumentó sigma x. Es una expresión lo más general posible para que este equilibrio del cubo atienda a todas las variables que pueden llegar a estar. No sé si lo... Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Sí, sí. No tiene nada. Es engorroso desde lo matemático, bastante bodrio, por cierto, pero bueno, me tocó a mí.
A Luis le dejé otro paquete lindo, no se van a creer que esta parte que viene, esta parte estaba al comienzo del curso, y después la cambiamos porque pensamos que esta parte, el comienzo, era insufrible. Y dijimos, bueno, veamos los conceptos básicos, transitemos todas las solicitaciones, y llegado a un punto que se necesita volver a entrar con esto, que hay que conjugar los valores encontrados en forma aislada, volvamos a meternos en esto. Y acá estamos de nuevo. ¿Difícil y engorroso? Sí, tampoco imposible. Aparte de las fuerzas que actúan sobre las caras, debería actuar, vuelvo a repetir, grafiqué en X, no voy a graficar en todas las direcciones, deberían actuar fuerzas propias del volumen. O sea, el volumen podría tener fuerzas actuantes. Sí, fuerzas de volumen. La forma más fácil de ver las fuerzas de volumen es pensar en el peso propio. Si yo pienso en el peso propio, digo así, ahí está, ya entendí, ahí hay una fuerza de volumen. Bueno, son fuerzas de masa que están aplicadas al baricentro. Aplicadas al baricentro de ese volumen. Y para que les quede registrado, por ejemplo, pongo el peso propio. O sea, si yo quisiese graficar ese peso propio, yo podría decir, bueno, yo podría tener una fuerza X de volumen, o sea, en la dirección X, una fuerza Y en la dirección y una fuerza Z también actuante en volumen. Si quisiese ver la del peso propio, podría decir, bueno, en la dirección, en este caso de Y, de volumen, negativa, porque actúa hacia abajo, así, y sería el peso específico o la densidad por la gravedad en la dirección de Y. Para que más o menos quede una idea de lo que estoy planteando, que no sea una cosa abstracta. Esto sería la densidad y esto sería la aceleración de la gravedad. G sub I, que sería la gravedad, esto sería la aceleración, va a ser más claro ahí, aceleración de la gravedad. Pasado esto es más amigable el tema, ¿eh? Pasado este inicio, la cosa se torna más suave. Entonces, visto esto, a mí se me ocurre, digo, bueno, ya encontré que hay fuerza sobre la superficie, una de las dos que actúa, vamos a recuadrar las dos que encontramos, y fuerza sobre volumen. Son los dos grandes grupos que tenemos. Bueno, después deberá aparecer masa por aceleración, eso también. Habrá que ver si hay acciones dinámicas. Hay acciones dinámicas, hay fuerzas no consideradas. Bueno, también puede ser que aparezcan y veremos esa conjunción, pero empecemos por escribir qué pasa en X. Entonces, yo digo, ¿y si yo me planteo en X y digo la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual todas las fuerzas que actúan a la masa por la aceleración en la dirección de X? Masa por aceleración. Y la aceleración podríamos trabajarla con, ¿se acuerdan que los desplazamientos los habíamos puesto en función X y Z, habíamos puesto W? Bueno, vamos a ponerlo en función de los desplazamientos para que nos quede vinculado una cosa con la otra, en función de los desplazamientos U, B
y W. A ver, si yo quiero plantear la aceleración en X, diré que es la derivada segunda de U respecto del tiempo dos veces. Si quiero plantearme la aceleración en Y, diré que es la derivada segunda de B respecto del tiempo dos veces. Segunda respecto del tiempo dos veces. Y ahora, con este bodio ya totalmente esclarecido, vamos a plantearnos qué fuerzas hay en X. Y digo, bueno, vamos a ser ordenado, vamos a llevar las negritas primero. Las negritas primero dice, vamos con la fuerza de superficie. Dice sigma X, que multiplica diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Por qué la planteé negativa? Tomando la terna que tengo dibujada ahí, esta primera tensión es negativa. A lo que se le sumaría una segunda tensión, que sería la función incrementada de la tensión normal. Y acá me estoy equivocando. Escribo chiquito porque es larga la expresión. Cambio color y me voy con las verdes, que fue las segundas que escribimos, y me aparece menos. Mario, puede ser que falta el diferencial X. Sí, avísame pronto porque así no me equivoco. Está perfecto lo que hiciste. Sí, falta el diferencial de X. Que multiplica el diferencial de Y, diferencial de Z. Un tau ZX, diferencial de X, diferencial de Y. Y ahora viene más, y me aparece la función incrementada, tau ZX, a la derivada parcial de tau ZX. Cambio, sigo sumando, arranco restando. Esta era variable en Y por diferencial de y que multiplica esto a diferencial de X, diferencial de Z. Acá me quedo pegado, lo despego. Ahí puse las de superficie. Podría llegar a cerrarlas con las de volumen también, si me animo a entrarla acá. Y dice, las de volumen sería en X, sería la fuerza XB XB que actúa en un diferencial de X y Z. O sea, actúa en ese diferencial de volumen. Y todo esto, si quieren, para que quede claro, hasta ahora escribí de acá hasta acá. Fueron las fuerzas de superficie. Mientras que de acá hasta acá fueron las fuerzas de volumen.
Y ahora digo, todo esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces escribo igual, y el igual lo pongo acá abajo. Y la masa sería la densidad, que es un término que ya usamos, acá está la densidad, gamma, que multiplica a diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, por la aceleración. Dice, eso sería la derivada segunda de u respecto de t 2 veces. Para que nos quede, esto es masa por aceleración. Bueno, esta la tendría que escribir 3 veces. Vamos a resaltar esto que el igual nos quedó acá para que se vea que el igual, un igual grandote. Y ahí encontramos la primera de las ecuaciones. En general, lo que nos va a pasar a nuestro problema es que estas aceleraciones solo van a entrar en juego cuando haya acciones dinámicas de por medio. Mientras que la aplicación de carga que nosotros practicamos sea una aplicación estática o cuasi estática. ¿Y por qué digo cuasi estática? Porque piensen en la construcción de cualquier diseño que ustedes piensen. Por ejemplo, el más simple que nos puede venir, un edificio. Construyo las bases. Bueno, a la semana estoy haciendo los troncos de columna, después construyo la losa de planta baja, sigo construyendo, a la semana construyo, y supongamos que una semana por medio voy construyendo un piso más. En algún momento esas cargas, si bien no son totalmente estáticas, prácticamente lo son, porque le voy agregando carga a la estructura, pero a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente amplio para que no aparezca un efecto de aceleración. Si aparece la aceleración, caso del problema sísmico, bueno, habrá que trabajar con la última ecuación. Si no hay aceleración, este último término lo puedo anular y decir es igual a 0. Y entonces solo me quedo con el primero de los renglones. Renglón que, dicho sea de paso, si se fijan, ahora visto en general se simplifica, porque este con este se simplifica, este con este se simplifica, y este con este se simplifica. Con lo cual logro compactar bastante, y además puedo observar que en todos los términos me aparece diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de x y z. Con lo cual aparece el diferencial de volumen. Es decir, esa expresión que era larga, ahora la puedo compactar en forma notable. Y puedo terminar escribiendo una expresión compacta que dice que voy de nuevo. Lo debería haber ordenado, no me avivé de ordenarlo. Para que queden X y Z. No cambien nada. Pero simplemente para que hubiese quedado ordenado X y Z. Todo esto por el diferencial de volumen. Vuelvo a repetir para que nos quede escrito. Si se fijan acá también está el diferencial de volumen. Lo que dije es que
este término lo voy a asumir como que es igual a 0. En tanto y en cuanto las fuerzas aplicadas se apliquen lo dejo escrito para que cuasi estáticamente, es decir, que asimile a una condición estática. Bien, en ese caso no hay derivada segunda de la aceleración. Duda de esto, esto se repite 3 veces y lo podemos repetir 3 veces sin cambiarnos demasiado la expresión. Lo que digo es, quiero correr esto un cachito para arriba para que aparezcan estas ecuaciones. Dice, finalmente, yo podría escribir una expresión de este tipo, dice, acá va a aparecer. Por eso decía que era conveniente que me hubiesen quedado ordenados, estaba XY y acá me aparece el X. Y acá me aparece tau XZ y acá me aparece X. Si esto de entrada hubiese quedado ordenado, tampoco es tan grave. Lo puedo ordenar para que quede. Permítanme, ¿eh? Este es IX. Simplemente para que quede ordenado. Nos vamos de esto lo más rápido posible porque es un bodrio y se aburren con estas cosas, pero necesitamos construirlas. Copio. En el medio vienen las tensiones normales. ZI diferencial de Z. Y Z. Y acá me aparece I sub B, Z sub B, por el diferencial de volumen igualado a 0. Por supuesto que el diferencial de volumen lo puedo simplificar. Bueno, estas son parte de las ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. En esta etapa nosotros no la vamos a usar. Todo aquel que profundice en temas vinculados a cálculo de estructuras, si hace una estabilidad 4, va a volver sobre estas expresiones. La que sí nos interesó trabajar, la que sí trabajamos nosotros, fue la segunda de las expresiones. Esa segunda de las expresiones fue analizarlo tomando momentos. Vuelvo una imagen para atrás para poder construir esa imagen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar con los momentos, es decir, voy a fijarme un eje, voy a trabajar en el eje, por ejemplo, en el eje Z, y voy a dibujar la cara XY para analizar este juego de fuerzas cuando genera momentos, si es que lo genera. Entonces, a ver si esa ecuación de momento la puedo ver con claridad. ¿Se acuerdan? Yo lo que hice fue representar esto así, y acá, y dejé el eje saliente de forma tal de que este sea X, este sea Y, y el eje saliente sea Z. Y acá veo el cubo. Acá está el cubo que quiero analizar. Este es el cubito que yo quiero volver a ver, pero desde esta óptica. Entonces, busco qué tensiones hay
Y las tensiones que me aparecen podrían ser planteadas como esta tensión y esta tensión, actuantes sobre superficie. Y a su vez, esta tensión y esta tensión actuantes sobre superficie. La de volumen, yo me voy a permitir tomar momentos respecto del eje Z que pasa por el baricentro, para sacarme las de volumen. Las de volumen, al tomar el eje Z pasante por baricentro, no intervienen en la ecuación de momento. Y ahora lo único que tengo que hacer es escribir cómo se llaman estas tensiones. Digo, a ver, esta tensión no es más que una tau en cara X de dirección Y, que actúa sobre una superficie, fíjense, diferencial Y, diferencial de Z. Y esta es la misma, pero incrementada. Esta es una tau XY, y acá hay un incremento de función en la dirección del eje X, tau XY en la dirección del eje X, multiplicada por diferencial de X. No estoy trabajando con las mismas que tenía antes, diferencial de Y, diferencial de Z. Sí, con todas las que están en el cubo, esta es una tau en Y de dirección X, diferencial de X, diferencial de Z. Y arriba me aparece la misma función pero incrementada, y es una tau y X. Y ahora la pregunta es, si yo me paro en baricentro y digo, el eje Z que me voy a tomar para plantear momentos es este, un Z' por acá, pasante por el baricentro, este es el baricentro. Fíjense que me queda, para tratar de que ese cubo no rote, el equilibrio de estas fuerzas exclusivamente por superficie, porque las otras se anulan. Entonces, ¿qué podría decir? Bueno, juguemos con esta. Digo, por un lado tengo una expresión que habla de que tau XY, diferencial de Y, diferencial de Z, que está distante de esta dirección exclusivamente un diferencial de X sobre 2, por diferencial de X sobre 2, y esa gira con sentido positivo, esta es positiva, pero del otro lado tengo, esta expresión ya la vimos, remata en Cauchy. Nosotros no trabajamos con el incremento de la función, porque era más fácil de explicar en ese momento. También por diferencial de X sobre 2. Claro, cuando miro las otras, me aparecen que estas giran al revés, menos. Y aparece tau y X por diferencial de X, diferencial de Y. Y si se fijan, la distancia que tengo que trabajar ahora, que sería esta distancia en juego, esa distancia sería diferencial de Y sobre 2. Entonces, pongo diferencial de Y sobre 2, y acá la función incrementada. Y no hay nada más en juego. Y ahí se terminó lo que tengo que hacer. Fíjense que en todos los términos me aparece un diferencial de volumen, y si comparo, yo podría, sin cometer un error grave, despreciar este término y este término por infinitesimos de orden superior. Es decir, son tan chiquitos los incrementos con respecto a las tensiones que no alteran el resultado. Entonces lo desprecio como infinitésimo de orden superior. Mario, ¿puede ser que sea negativo el último término? Sí, sí, tenés razón. Sí.
¿Y a qué arribo? Bueno, arribo una expresión que ustedes ya conocen y que ya han usado, porque fíjense que ahora con ese mismo criterio yo podría venir y decir, bueno, este término entero, junto con todo este término entero, lo suprimo, este término y este término lo suprimo, y me encuentro que tengo como resultado final algo que ya conocía. Yo sabía que tau xi, y esto era lo que había encontrado este señor Cauchy, era igual a tau x. Esto fue lo que encontró Cauchy. Claro que si en vez de plantearlo en la dirección del eje z, yo siguiese planteándolo, podría encontrar las otras tres. Es decir, si en vez de haberme planteado la sumatoria de momentos respecto del eje z', que fue la que adopté, igualado a 0, hubiese planteado las otras tres que me faltan, hubiese llegado a estas expresiones que dicen tau iz igual a tau zi. Recuerden que siempre no solo son iguales las cruzadas, sino que si convergen a la arista, en la cara contigua converge a la arista, si diverge, diverge. Eso lo tienen que retener. Ahí está. Y no se quiso hacer el recuadrito con lo lindo que me estaba quedando toda mi presentación hermosa. Ahí está. Bien. Bueno, ahora nos sacamos este bodrio de encima, que fue esta construcción de ese equilibrio de ese cubo en particular. Volvamos otra vez a buscar algún tema un poco más ameno que este que venimos construyendo, y lo que queremos es ver si podemos encontrar una unidad, una herramienta que nos permita pasar de las tensiones conocidas en tres planos, ir a buscar la tensión en un plano genérico cualquiera. Es decir, miren lo que yo quiero hacer. Yo tengo este punto que pertenece a este cuerpo, y de este punto doy como datos esta tensión, las tensiones asociadas a este plano, las tensiones asociadas a este plano, las tensiones asociadas a este plano. Tres planos ortogonales de los cuales conozco las tensiones. Y se me ocurre preguntarme, porque esa es una matriz que me va a permitir pasar de un lado al otro, ¿cuánto vale la tensión en un plano oblicuo cualquiera? Conozco esta, conozco esta, conozco esta, y quiero conocer un plano genérico. Debe haber alguna herramienta que me permita, dado valores conocidos, establecer un nuevo valor. Y a eso se lo conoce como tensión en un plano cualquiera. Entonces, eso es lo que quiero hacer, tensión en un plano cualquiera. Porque esto nos va a permitir uno de los objetivos que nos fijamos para la clase de hoy. Si yo pudiese encontrar una herramienta que me permita pasar, después podría preguntarme, ¿y ahora que puedo rotar esos planos? Conocido este y conocido este. ¿Podría rotar de forma tal de que en algún punto me aparezca una tensión, la más grande de todas las tensiones? Y a eso lo llamaré tensión principal. Y por supuesto, esa tensión principal estará asociado a un plano que llamaré plano principal. Bueno, lo que estoy tratando de encontrar ahora es la herramienta que me permita construir eso. Y para construir esa herramienta, bueno, antes que nada repasemos algunas cuestiones básicas que se necesitan para poder resolver este problema. Y entonces, yo lo que digo es que me voy a parar, otra vez, si quieren sigo con los colores verdes que tenía construidos antes. Dice, yo tenía una terna que mi terna era esta. Yo tenía acá una terna donde por acá puse el X, por acá puse el X, por acá puse el Y, y por acá puse el Z. Si yo me planteo un plano genérico, lo dibujo como
esta superficie triangular acá, y digo, yo quiero plantearme este plano genérico, ahí. No, ese. O sea, a eso lo voy a, desde acá viene saliendo, y ahí sale, y ahí aparece perpendicular, dice, este es el versor asociado a este plano, llamémosle plano pi. Este es el versor NP. Es el versor que corresponde a este plano que estoy dibujando. Este plano oblicuo que tracé acá. Ese es el versor NP. Entonces, para definir ese versor, yo necesito conocer qué ángulo forma con el eje que llamé X, que podríamos llamarlo alfa. ¿Qué ángulo forma con el eje que llamamos Z para ser ordenados con respecto al I primero? A este lo vamos a llamar beta y a este lo vamos a llamar gamma. Y entonces yo podría decir que este versor podría salir de la definición de coseno alfa, coseno beta, coseno gamma, a los cuales lo puedo llamar bajo la forma abreviada LMN, pero no es nada más que una forma abreviada de llamar los tres cosenos, recordando que debo cumplir que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado me tiene que dar 1 porque esto es un versor. No creo que sea una cosa muy difícil de entender. Ahora, sigo, sí, no me interesa qué haces. Ahí está, vamos por acá. Dice, ahora sigo. Y digo, a ver, si yo tengo, es una construcción auxiliar antes de entrar al problema en sí para que quede expresado con claridad lo que quiero construir. Entonces, si hay algo que no me entienden, me paran porque a mí me divierte mucho tener el aula adelante porque les veo las caras. Y ya cuando les veo las caras ya sé que están aburridos o no están aburridos. Entonces me pongo a jugar como para sacarles ese aburrimiento. Pero miren, lo que quiero es plantearme esto. Si yo defino este plano y defino el área de este plano, ahí está bien, defino el área de este plano, ¿no? De este plano que hemos sombreado acá, este grisecito que tenemos acá. Y digo, vamos a ponerle letras, para que tenga letras. Esto es A, esta esquinita es B, esta esquinita es C. El área de esto, el área de esto. El área de A, B, C, lo podríamos sacar, a ver si están de acuerdo conmigo, como el segmento AB es un triángulo, AB, pero claro, necesitaría conocer, vamos a cambiar de color, necesitaría conocer cuánto es esta altura. Esa altura la podríamos llamar E. Entonces es por CE sobre 2. Y creo que no es tan difícil. Esto que planteé no tiene ninguna dificultad. Si ahora le agrego una letra más, voy al D que está acá atrás. Y dice, si yo quisiese conocer el área proyectada sobre el plano XZ, ¿están de acuerdo? Sería el área A, D, B. El área B. El área proyectada de esa superficie en el plano XZ. Me va a interesar, el plano XZ es el de versor Y, ¿no? Me va a interesar proyectar en X, en Y, en Z. Pero para que sea fácil el dibujo voy a proyectar en Y. Después la conclusión la puedo extrapolar. Entonces, esto es así. Dice, acá aparece D y acá aparece B. Quiere decir que el segmento que ahora voy a necesitar es este segmento, porque la proyección es esta. Entonces yo podría escribir que esto va a ser igual a AB, eso estamos de acuerdo. Pero ahora, en vez de trabajar con C, voy a trabajar con D. Este es el área proyectada del
de esa superficie oblicua sobre un plano que en este caso es el de la dirección Y. Dividido 2. Y ahora si se fijan, yo podría decir que, para que hago aparecer por acá ese versor, acá está el versor, no quiero empastar el dibujo que me parece que me salió clarito. Este es el versor NP. El ángulo que forma con respecto a esta dirección, este ángulo que está acá, es el ángulo que yo llamé beta. Lo tomé con esta dirección porque es más fácil de graficarlo. Quiere decir que ese ángulo es perpendicular. Por un lado es perpendicular al pie. Quieren que consiga que el mouse me responda. Perpendicular al pie. ¿Ven? Este es un lado. Y este es el otro. Y este es el ángulo beta. Entonces, quiero ver si este ángulo que está acá vuelve a ser beta. Bueno, este es perpendicular a este. Y esta es perpendicular a esta. Con lo cual, este ángulo que está acá es igual a este ángulo que tengo acá. Ese ángulo es el ángulo beta. Con lo cual, puedo transformar esto y decir, bueno, sigue siendo AB. Pero ahora esto lo puedo escribir como C, no D, C coseno de beta. Y esto sobre 2. Ah, o sea que lo que usted me dijo es que el área ABC, que era la de origen, si lo multiplico por el coseno de beta, obtengo el área proyectada sobre el plano X y Z, el plano XZ. ¿Se entendió? Perdón, ¿lo expliqué con claridad o no? Porque el problema es mío, no de ustedes. Yo lo que busco es, de este plano oblicuo, encontrar la proyección sobre una de las tres direcciones. En este caso me tomé sobre el plano XZ. ¿Y cómo jugué? Bueno, jugué con calcular la superficie de este con esta altura, a través de esta altura. Y la altura proyectada me aparece como D. Y me sale esta conclusión. ¿Por qué es importante esta conclusión? Porque fíjense que ahora voy a poder jugar, esto no es más que el M que he abreviado acá, y voy a poder jugar con eso. Ahora, si esto quedó claro, no hay duda de acá, no a la 1, no a las 2, no a las 3, pero si hay duda, en algún momento no se entendió, lo que yo quiero hacer es, voy a dibujarlo por separado, no están separados, pero siempre pensé que se complica la vida a uno cuando se mete uno dentro del otro, entonces los voy a dibujar por separado. ¿Qué voy a hacer? Este era el X, este era el Y y este era el Z. Voy a encontrar esa herramienta. ¿Recuerdan? Estoy en búsqueda de esa herramienta. Voy a decir que conozco las tensiones actuantes en tres caras, en la cara X, en la cara Y y en la cara Z. O sea, estos son datos del problema. Datos. Estos son datos del problema. ¿Cuáles son los datos que tengo? Dice, mire, conozco esta tensión normal. Esta tensión normal la conozco. Esa tensión normal vale sigma X. Conozco estas tensiones tangenciales. Esta y esta la conozco. Las dibujo negativas porque estoy sobre una cara negativa. ¿Se acuerdan? En cara negativa tenía que dibujarlas para que fuesen positivas negativas. Dice, esta que está acá, va a ser una tau en cara X de dirección Y. Y esta que está acá va a ser una tau
en cara X de dirección Z. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Un montón. Vengo acá y digo, esta que está hacia atrás, esta es una sigma Z. Y acá me aparecen, dice, acá tengo una tensión así y una tensión así. ¿Sí? Bueno, esta que está acá atrás es una tau en cara Z de dirección X. Y esta que está acá atrás es una tau Z en dirección Y. Dice, y todavía falta, sí. Falta porque ahora tengo en esta como datos, tengo esta tensión. Dice, y esa tensión es una sigma I. Pero a su vez tiene dos tensiones tangenciales. Esta y esta. Esta tensión tangencial es una tau. En cara I de dirección Z, y esta es una tensión en cara I de dirección X. Y ahora, ¿cuáles son las incógnitas de mi problema? Bueno, las incógnitas las planteo del otro lado. Digo, vengo acá y pongo, estas son mis incógnitas. ¿Qué quiero? Quiero en un plano oblicuo. Por supuesto, este equilibrio, que le llaman del tetraedro elemental, tiene que estar equilibrado. Sí, esa es la clave. ¿Y cómo era el nombre? No importa. ¿Qué importa los nombres? Yo lo que quiero decir es que si tomo un pedacito cualquiera de este sistema, debería respetar equilibrio. Ahí voy a tratar de que respete equilibrio. Y me planteo un plano oblicuo así. El mismo, es el mismo uno que el otro, no es que lo cambié. Es el mismo plano, pero para no dibujar tan encima las cosas, me lo dibujo por separado. Dice, este plano viene por acá, y nace por acá, y va saliendo, y por acá nace y sale. Y este es el versor NP. Que a su vez tiene un vector que no sé cuánto vale. Precisamente no sé cuánto vale. Dice, ese vector es el vector ρ sub pi. ¿Sí? El plano es este plano oblicuo que dibujé acá. Este que está acá. Y ahora, todo lo que puedo hacer es plantear ecuaciones de equilibrio. Hago hincapié acá porque generalmente cuando se le pregunta cómo saca el tensor de tensiones, dice por equilibrio de tensiones. Dice, descompongo las tensiones. No, 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 no. Lo que hace es equilibrio de fuerzas, no equilibrio de tensiones. Es una ecuación de equilibrio, pero de fuerzas. No hay ecuaciones de equilibrio de tensiones. Lo que hago es ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Fíjense, vamos a tomar un plano cualquiera. Por ejemplo, empecemos por el plano X. Dice, me voy a plantear en X. Espero que acá se entienda. En X voy a plantear. Las que están del lado izquierdo tienen que ser iguales a las que están del lado derecho. ¿Eso se entiende? Entonces, voy a plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección de X igual a 0 y me tiene que dar equilibrio. Vamos a ver qué fuerzas hay de datos para después equilibrarlas con las incógnitas. Dice, bueno, las fuerzas que hay de datos son sigma X, que actúa, para no hacernos mucho lío con todo esto de las letras, le propongo una simplificación a ver si están de acuerdo. Es simplemente para no meter el A, B, C, el C, D. Si al plano este, que no es el plano que me preocupa, a este plano, digo que ese plano vale 1. 1. El área es 1. Entonces, la proyección en X vale L. La proyección en Y vale M. Y la proyección en Z vale N. ¿Se entendió? Al plano genérico A, B, C lo llamo 1. 1 como 1 centímetro cuadrado. 1. Entonces,
La proyección sería sigma x por 1 y proyectado en la dirección de x, este es L, ahí está. Esa es la superficie. Esta es la tensión. Y esta es la superficie proyectada. ¿Se entendió lo que voy a hacer? Y ahora escribo. Empiezo a escribir ecuaciones. Entonces, puedo empezar de cualquiera de los dos lados. Dice menos. La tensión esta es menos. Es menos porque respecto de x es negativa. Menos sigma x que multiplica a 1 y por L. ¿Qué otras fuerzas que son datos intervienen en la ecuación de fuerzas de la dirección del eje X? Dice, todas las tensiones tau que tengan un X de por medio. Entonces interviene la tau y X, dice, la tau y X interviene, claro que sí. Y esa actúa en una superficie 1 proyectada. Y cuando la proyecto, Mario, y actúa disculpa. la otra que actúa también es esta. Dice, actúa menos la tau zx, que actúa en una superficie que es 1, que cuando la proyecto es en la dirección de z, a eso se llama n. Esas son negativas, pero a su vez el equilibrio viene dado por la incógnita. Dice, bueno, ahora me voy con la incógnita. Esta va a ser más, porque ahora va a proyectar del lado positivo. Más la componente de ρ sub pi que tenga dirección del eje X. Esta es una proyección que actúa ¿en qué superficie? Y actúa en la superficie del triángulo entero. Entonces eso es por 1. ¿Hay alguna otra fuerza más? No. Todos estos planos que he tomado son prácticamente coincidentes, porque es este, es este, es este, y el oblicuo es este. Es una sumatoria de fuerzas concurrentes a un punto. Los planos son los mismos. Yo lo único que lo fui haciendo, perdón, los planos no son los mismos. Los planos pasan por el mismo punto. Lo que fui haciendo es rotar las caras que conozco. ¿Se entendió? Esto fue la sumatoria de fuerzas en X. Yo podríamos hacer un juego de jugar con todas las ecuaciones y a ver qué encuentro. Esto fue sumatoria de fuerzas en X igual 0. Pero si ahora desarrollo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, dice, bueno, me interviene. Para dejarlos ordenados, observen que acá me va a aparecer sigma I, que actúa en un plano 1 por M. También es negativo. Y cuando me meta con las tensiones, dice, ahora si pienso en X, dice, acá interviene menos tau y X y proyecta sobre 1 por L. Y acá me interviene menos tau, dice, la que me interesa ahora estoy proyectando en la dirección de Y es tau z. Y, perdón, acá me equivoqué. Acá me equivoqué, pido disculpas. Estoy en I, con lo cual si estoy en I es tau XI. No sé si lo había escrito bien. Tau XI. Tau ZI y esto es 1 por N. Y cuando vengo del otro lado me aparece más, y acá me aparece la componente de ρ sub pi en la dirección de I, que actúa en una superficie 1. Y todo esto es igual a 0. Y finalmente, si escribo la tercera que tengo, recuerden, los planos son todos pasantes por el mismo punto, es un sistema de fuerzas concurrentes. Ahora trabajo con la dirección Z. En Z tengo sigma Z. El sigma Z viene a actuar en un plano que está en la dirección propiamente del Z, o sea, 1 por N, acá. Es negativo. Dice, pero a su vez actúan tensiones. Por acá
tuve una tensión, que es la tensión, estoy en Z, quiere decir que tiene que ser, espera que me perdí. Tengo que buscar en la dirección de Z. Y ahora estoy en X, acá, buscando alguna de estas tres, que tenga dirección Z. La única que tiene Z es esta que está acá, esta. Dice, esa es tau XZ. Tau XZ, que multiplica a 1 por L. Sí, sigue siendo la misma superficie. Y después aparece, tengo que venir a buscar en este plano de acá. Mezclé los colores, me parece. Sí, mezclé los colores. Tengo que buscar en el plano Y. Y en el plano Y que tenga dirección Z, dice, la única que me aparece es esta que está acá. Dice menos, respeto los colores ahora que jugué con esto, pero en realidad hice lío con los colores. Tau y Z que multiplica a 1 por M. Y de este lado me aparece ρ sub pi en la dirección de Z que multiplica a 1. Y todo esto igualado a 0. Y acá está el equilibrio. Esto asegura el equilibrio. ¿Se entendió? Mario, Que se entienda, por favor. Sí, yo hay algo que no... sí, maravilloso. Dale. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfectamente. Yo lo que no entendí es lo de 1L, 1M y 1N. No lo entendí cuando lo explicaste. Ya, te explico de nuevo. Porque no es ningún problema. Yo puedo trabajar con este plano y asignarle la superficie que llamaríamos ABC. Cuando lo proyecto, bueno, sería el plano. Por ejemplo, la dirección de Y sería el plano ADB. Puedo poner esos términos y escribirlo con esos términos. Una de las cosas que puedo hacer para simplificarme la expresión es decir, si asumo que el área original, la que está en gris, la ACB, la tomo como superficie 1, eso se me va a simplificar de la ecuación, se me va a borrar de la ecuación, porque es un término que va a desaparecer, lo tomo como 1. Cuando yo proyecto esta superficie, por ejemplo, en la dirección de X, o sea, este triángulo me quedaría proyectado, que está acá, ese proyectado, directamente es L. Porque como la superficie origen es 1, la proyección es L. ¿Te acordás que acá contamos que el área ABC, que era esta, cuando la quería proyectar sobre la planta XZ, es decir, calcular el triángulo ADB, lo calculamos acá, era AB por DE, sobre 2. Pero encontramos que DE, este segmento era la proyección de este. Y encontramos la vinculación con el versor a través del coseno, es el coseno de beta. Con lo cual, si este es sep coseno de beta, fíjate que acá te volvió a aparecer el área original, ABC por coseno de beta. Si a esta área la llamas 1, cada proyección viene dado por L, por M y por N. 1 por L, 1 por M, 1 por N. ¿Fui claro? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias. No, por favor. Y entonces me apareció este término, que ahora se me ocurre que lo podríamos ordenar en una forma mucho más elegante, porque observe lo que puedo hacer. Podría yo escribir un vector que está armado por las tres componentes del vector ρ. ρ' en X, ρ' en Y y ρ' en Z. Como multiplica por 1, no me cambia nada. Hasta el 1 lo puedo simplificar. Y eso debería ser igual. Y observen que podría escribir acá una matriz de un conjunto de términos que ahora vamos a descubrir cuáles son, que multiplica a un vector
Pero ese vector está claramente definido como el versor de la dirección del plano sobre el cual quiero determinar las tensiones. Y ahora, si me ordeno, acá me aparece sigma x, acá me aparece tau y x, y acá tau zx. Y ahora, acá me aparece tau xy, acá me aparece sigma y, y acá me aparece tau zi. Fíjense que siempre el último de los términos acompaña la dirección del plano. O sea, en el plano x, 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 x. En el plano x, 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 x. En el y, en el plano y, 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 y. Y ahora, bueno, si tuviese que escribir tendría que decir que acá aparece la tensión normal, y observen, la tensión normal está sobre la diagonal principal de esta matriz, y acá me tendría que aparecer tau x en la dirección del plano que estoy estudiando, tau y en la dirección del plano que estoy estudiando. O sea que podría todavía, no sé si se entendió, podría todavía compactar más, porque podría llegar a una expresión que diga, mire, ρ sub pi, que es el vector, usted lo puede sacar como una matriz que usted llamará el tensor de tensiones, ahora lo escribimos, y que multiplica al versor de la dirección del plano buscado. Este es el tensor de tensiones. Y acá encontré la herramienta de pasaje. Claro, necesito conocer 3 planos. Sí, está bien, pero conocido 3 planos, puedo encontrar las tensiones. Por ejemplo, yo sé calcular axil y sé qué tensión me da. Si a la tensión axil le sumo una flexión, que tengo una flexión compuesta, sé qué tensión normal me da. Pero si además está solicitada torsión, esa sección tiene tensión tangencial. O sea, estos términos de esta matriz que aparecen como datos son los que yo aprendí a calcular. Lo que no sé cómo calcular serían estas tensiones para un plano genérico cualquiera, porque ahora lo que voy a buscarme es para un plano genérico, en particular uno de máxima. Y detrás de eso estoy. Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí a calcular este tensor de tensiones. Esta es la herramienta que me permite definir el estado tensional de un punto. ¿Por qué? Y porque conocidas las tensiones en 3 planos cualquiera, puedo definir la tensión para un plano genérico cualquiera. Cualquiera que pase por el mismo punto. ¿Se acuerdan? Tensiones. Definir las tensiones era definir para un punto y para un plano el vector tensión. Pero si yo para el mismo punto, para cualquiera de los planos que pasen por ese punto, pudiese definir cuánto vale ese vector tensión para los infinitos planos, diría que conozco no la tensión, sino el estado de tensión, porque conozco todas las tensiones. ¿Cómo las calculo? A través de esta matriz, a través de este tensor de tensiones. Y antes de irnos al pequeño descanso, juguemos un paso más que nos ayuda, y después de descanso hacemos un pequeño ejercicio que nos ayude a terminar de entender. Porque ahora que seguía el tensor de tensiones, podría buscar cuáles son las tensiones principales. Y entonces vamos a buscar, recuerden esta herramienta que acabamos de calcular, nos va a ser de gran utilidad, la vamos a tener que usar, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tratar de encontrar planos, direcciones, tensiones, principales. Podríamos poner, ¿qué es un plano principal? Plano.
principal es aquel plano donde las tensiones tangenciales sean nulas. Esta es una definición de las que podríamos llamar una definición coviana. Había un gran maestro, un sabio ingeniero, vicepresidente de la Nación en algún momento, que planteó: mi voto es no positivo, o sea, doble negación. Bueno, acá también vamos a jugar con eso, vamos a plantear un plano principal, no definiendo qué nos interesa que tenga, sino definiendo qué nos interesa que no tenga. Mírenlo, porque van a ver que van a ver cómo se van a confundir, van a ver que no lo van a descubrir, van a ver. Pero recuerden que definí como plano principal aquel que no tenga tensiones tangenciales. ¿Por qué? Porque sé de antemano que todo plano que no tenga tensiones tangenciales va a ser un plano de máxima. O sea, las máximas tensiones van a aparecer como tensiones normales. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, si parto de esta definición, que después voy a tratar de ratificar, vuelvo otra vez a mi plano. Este es X, este es Y y este es Z. ¿Qué quiero hacer? Quiero rotar el plano hasta encontrar un plano que dé contra la definición que acabo de establecer. O sea, quiero encontrar un plano cuyo versor acá aparece el versor. Como este es un plano muy particular, en vez de llamarlo pi, lo voy a llamar i, asociándola a esa letra i con un plano principal. Y voy a encontrar que si el vector tensión cumple con la premisa fijada, tiene que necesariamente tener esta dirección. Diré que este es un plano principal este es un plano principal y esta es una tensión principal. Fíjense que al coincidir no proyecta tensiones sobre el plano que estoy trabajando, que es este plano oblicuo. Cambiémosle el color para identificar que ahora no es un plano cualquiera, utilicemos este. El plano que quiero definir es este plano I, que tiene la particularidad de no tener tensiones tangenciales. Entonces, yo había aprendido a calcular el vector ρ sub pi como el tensor de tensiones en su versión más abreviada por este versor ρ sub pi. Ahora digo, si cambio, eso fue lo que escribí un instante antes, ahí. Pero si ahora me defino un nuevo plano, este plano ρ sub i, fíjense, este vector tensión tiene la particularidad de que el módulo, digo en módulo porque no lo expreso como vector, coincide con la tensión normal asociada a dicho plano. Y no tengo tangenciales. Ρ sub i coincide con sigma i.
Sí, porque no tengo tangenciales. Y si yo quisiese escribir, entonces, este plano ρ sub i, digo, a ver, el vector ρ sub i, si yo lo quisiese escribir a través de sus tres componentes, o sea, ρ sub i en x, ρ sub i en y ρ sub i en z, bueno, también lo podríamos escribir uy, no quiere salir la letra. También lo podríamos escribir como, a ver si están de acuerdo, como el escalar, sigma i, que multiplica a las tres componentes de dirección, L, M y N. Para que no se nos mezclen con las tres L y M anteriores, estas no son un L cualquiera, no es un M cualquiera, no es un N cualquiera, son los cosenos directores de un plano principal. Son cosenos directores de un plano principal. Es importante que entiendan esto, o sea, que se entienda qué pasó. Si yo, de este juego de tres planos que yo tenía, que eran datos de mi problema, pudiese encontrar un plano que se diese la particularidad de que el vector tensión saliese ortogonal al plano, digo, no tiene proyección contra el plano, y al no tener proyección, digo, este plano es principal y este vector tensión es un vector tensión principal, que va a ser un máximo de función. Entonces, a través de eso que estoy buscando, si pudiese definir este vector, lo podríamos encontrar. Y lo importante es que, como solo tengo tensión normal al plano, digo, bueno, coincide el módulo de este, coincide con este valor. Digo el módulo porque esto está expresado en forma vectorial y esto en forma escalar. Entonces le puse el módulo. Ahora, cuando vengo a definir este vector ρ sub i, en las componentes x, y, z podría utilizar el módulo, y para definirlo vectorialmente tendría que trabajar con las tres componentes de este versor. Claro, este versor que escribí acá lo podríamos escribir como LI igual LI, MI, NI. Sí, para no mezclarnos con el otro, porque este es un plano en particular, es un plano particular no general, ya no es genérico. Y si ahora escribo esto mismo, lo que me encuentro es lo siguiente. Entonces yo podría decir que si yo escribo acá sigma i, y acá me aparece LI, MI, NI, y del otro lado me aparecen los datos de mi problema, expresados como ese tensor de tensiones. Si quieren lo escribimos. Acá aparece sigma x, acá aparece tau x. Estoy, para que nadie se me pierda, estoy escribiendo este, ¿no es verdad? O sea, acá me aparece, perdón, no tau x, sino tau y x. Tau y x, tau, z, x, acá me aparece sigma i, y acá tau, x, y tau, x, tau, z, x, sigma z, y acá es tau, x, z, tau, y z, y ahí escribí el tensor. Este no me cambió, este no cambió, esto no cambió, lo que estoy marcando en negrita no me cambió. Lo que sí me cambió es que este vector, que antes era uno genérico, ahora no es genérico, ahora es LI, MI,
NI. Eso es todo lo que hice. O sea, si lo compacto otra vez y lo vuelvo a generar un valor compactado de esta expresión, lo que encontré es que es una expresión así. Dice, un escalar, la tensión normal, multiplicado por un versor en la dirección de I, igualado a un tensor de tensiones, para encontrarlo en la expresión más compacta, que multiplica al versor de la dirección NI. Esto lo podríamos pasar todo de un lado de la ecuación y encontrarnos con que al tensor de tensiones yo le tendría que restar la tensión sigma I. Claro, las tensiones, fíjense que las tensiones normales aparecen en la diagonal. O sea que para que reste sobre la diagonal, porque las tensiones normales no se las puedo restar a las tangenciales, bueno, lo que podría hacer es multiplicar acá, multiplicar acá por la matriz unidad. Esa matriz unidad tiene 1 en la diagonal. Esta es la matriz unidad. Y todo esto, meterle un corchete y multiplicarlo finalmente por el versor de la dirección I. Y esto igualarlo a 0. Ahí está, que encontramos la expresión madre de todos los madres de... Ahí lo tenemos. Es esto lo que nos interesa. Con lo cual yo voy a poder encontrar 3 valores de sigma I que satisfacen esta ecuación para 3 versores, o sea, 3 planos que satisfacen esta ecuación. Y no sé si esto le suena a algo conocido. Todo lo que dije es que yo podría encontrar acá 3 valores de sigma I que las podríamos escribir como, bueno, sigma 1, punto y coma, sigma 2, punto y coma, sigma 3, 3 valores, no sé cuánto valen. Pueden ser igual a 0, pueden ser 0, eso sí. Lo importante es que no tenga tangencial. Y acá dice, tendría este valor, dice, bueno, y ese también tendría, este también tendría 3 valores, dice, podría tener 3 valores, cada uno de ellos asociados a la tensión normal. Uno sería el versor de la dirección 1, otro el versor de la dirección 2 y otro el versor de la dirección 3. Dice, este vendría asociado contra este con este y este con este. ¿Sí? Y esto que está acá son los autovalores. Y esto que está acá son los autovectores. O sea, encontré la solución del problema. Autovalores y autovectores que me resuelven esta situación. Ya está, ya lo tengo resuelto. Si saco los autovalores y los autovectores, fin del problema. Podría darse de que una solución sea, por ejemplo, una solución de este tipo para este problema, que LI sea igual a MI, que igual a NI, igual a 0. Dice, no, porque esta sería una solución trivial. Eso no tiene sentido. Yo lo que tengo es que salir a buscar los autovalores o los autovectores.
Entonces, eso lo puedo sacar. Ustedes ya conocen, están más familiarizados con calcular autovalores y autovectores. Yo ya hace años que cursé esa materia. Pero a alguien se le ocurrió trabajar y hacer este desarrollo, el desarrollo del determinante. Y cuando hizo el desarrollo de este determinante, se encontró, lo escribimos acá, el desarrollo del determinante lo hizo un tal Lagrange, y entonces se la conoce a esa ecuación como la ecuación del Lagrange. A ver si lo puedo escribir acá. Ecuación de Lagrange. Lagrange. Ya nos vamos. Ya nos vamos al descanso. Es el desarrollo del determinante. O sea, si no lo quisiese entrar por el lado de autovalores y autovectores, cosa que sí puedo hacer, lo que puedo hacer es este desarrollo de Lagrange. Y ahora cuando volvamos del café vamos a jugar, o de preparar el mate, vamos a jugar a ver si podemos hacer algún ejercicio que nos sea un poquito más amigable que todo esto que venimos desarrollando, que se nos empieza a complicar. Pero lo que dijo Lagrange tampoco es tan difícil. Lo que dijo fue, mire, haga esto. Ponga el determinante tal cual lo tenía. Bueno, ese determinante tal cual lo tenía era esto. ¿Se acuerdan? Acá aparecía sigma x. Acá aparece. Cuidado que las cruzadas son iguales, así que no hay un problema si me equivoco. Acá aparecía ix. Y acá aparecía tau zx. Acá aparecía el sigma y. Y acá venían todas las tensiones. Tau xi, tau x zi. Y acá venía sigma z. Y acá venía tau x en la dirección de z, tau x en la dirección y en la dirección de z. Hijo, si hace el determinante, lo que le está pidiendo es que acá le reste sigma i, que acá le reste sigma i, y que acá le reste sigma i, y que todo esto lo iguale a 0. Y entonces eso da un choclo enorme de expresión. Se puede compactar, y ahora lo desarrollo, el compacto dice, se desarrolla en 3 valores de sigma i, que aparecen expresados así. Acá viene un sigma, un menos, acá aparece un sigma i cuadrado, acá aparece un más, y viene un sigma i, y acá aparecen 3 términos que se lo conocen como términos que no cambian, mientras que usted no cambie el punto que está analizado. Bajo el esquema de fuerzas actuantes en el cuerpo, si usted no cambia el punto, aunque cambie la posición del cubo que envuelve al punto, es decir, si usted cambia los planos con los cuales trabaja, pero no cambia el punto, este término va a ser constante, es el invariante 1, este término va a ser constante, es el invariante 2, y este término va a ser constante y es el invariante 3, y esto es igual a 0. Esto es simplemente de hacer este largo desarrollo, que además está decir no lo vamos a hacer, porque si ya fue aburrida la primera parte, esta la podemos saltear y mandar resultados. Pero si lo hacen en el desarrollo, llegan estos 3 términos perfectos. Y a esto es lo que se conoce como la ecuación de Lagrange. A esta versión compacta, lo que vamos a necesitar definir es qué llamamos invariante 1, qué llamamos invariante 2 y qué llamamos invariante 3. Eso es lo que necesitamos definir. Pero... Perdón, Mario, dijiste que no cambiaban los invariantes mientras qué cosa. Que no escuché bien. Claro, vos tenías el cuerpo, estaba cargado.
tomaste un punto, te fuiste a buscar en ese punto un cubito elemental. Vos agarrás ese cubito elemental y decís, si yo tengo la tensión en X, en Y y en Z, tengo las tres tensiones. Entonces saco los términos que corresponden a esta matriz. Los puedo sacar. Ahora, si yo, manteniendo el punto, cambio el cubo, pero el punto no lo cambio, ni las fuerzas actuantes tampoco, ¿no? O sea, las fuerzas actuantes en el cuerpo las mantengo. Y cambio, manteniendo el punto, cambio el cubo, cambio el cubo, cambio el cubo, esos tres términos, Y1, Y2 y 3 se mantienen constantes. Pongas el plano que vos pongas, se mantienen constantes.